Los airbags, o como nos gusta llamarlos los cojines de vida, forman parte de muchísimos sistemas de seguridad. De hecho, desde mediados de los 70, que se incluye en casi todos los automóviles e incluso alguna motocicleta o equipamiento deportivo. Nosotros, a partir de 4 cálculos, os explicaremos su funcionamiento y su química. Partiremos del ejemplo del coche. Cuando el vehículo tiene un accidente, se produce un cambio de velocidades muy brusco en el coche. Sin embargo, los ocupantes mantienen su velocidad inicial, por lo que se ven despedidos hacia la dirección del choque, hasta que alguna cosa los puede parar. Ahí entra en juego el airbag. El momento del impacto se detecta a través de distintos sensores y un sistema electrónico evalúa qué airbags hace falta hinchar. Se activan los componentes correspondientes para generar el gas que hincha las bolsas y en unas milésimas de segundo lo tenemos todo listo para amortiguar el golpe. Esa cantidad de gas que hincha los airbags tan rápidamente se consigue de forma controlada mediante la descomposición del ácido de sodio. Se trata de un compuesto que, calentado a 277 grados, se descompone en nitrógeno, que este es el encargado de hinchar las bolsas, y en sodio sólido. Pero la cosa no acaba aquí. Este sodio sólido es una sustancia muy inestable y reactiva. Por ello, los cojines incorporan otros compuestos como el nitrato de potasio, con el que se forma una mezcla de óxidos alcalinos. También se combina con el dióxido de silicio para formar un producto estable e inerte. Tal y como hemos visto, la base es una serie de reacciones químicas. La primera de ellas, la formación de un gas, y a continuación, la formación de una mezcla estable de óxidos. Pero además, para controlar todos los fenómenos, hace falta estimar la cantidad necesaria de cada cosa para que todo funcione. Mediante las leyes de gases y cálculos estequiométricos podremos garantizar su éxito. ¡Qué grande es la química!